Estamos. Bueno, ¿están viendo ahí la presentación? Sí, sí. Perfecto, bueno. Bueno, arranquemos entonces con el tema de los osciloscopios. Cuando eh, hablamos de osciloscopios, en general nosotros vamos a tocar simultáneamente, vamos a ir avanzando casi en simultáneo con los dos tipos de osciloscopios que vamos a ver, que son los osciloscopios analógicos y digitales. Acá tenemos un ejemplo de un osciloscopio analógico, un ejemplo de un osciloscopio digital, dos osciloscopios que se van a usar en las prácticas que se van a hacer en el laboratorio. Eh, Lamentablemente este año no podrán ser presenciales, pero bueno, trataremos de paliarlo como se puede con los videos. Así que bueno, vamos a ir avanzando en cada uno de estos otros ejemplos, otros osciloscopios digitales que hay en la facultad también, que están disponibles, que habitualmente no los usamos para las prácticas, pero bueno, que también, digamos, ejemplos de fotos de osciloscopios podemos poner centenares y ustedes pueden encontrar otros tantos miles en el internet, así que no vamos a entrar en detalle. Pero sí lo que me interesaba recalcar es que vamos a ir avanzando, lo vamos a ir señalando a medida que toquemos los temas. Vamos a tratar de ir avanzando en simultáneo con lo que son los osciloscopios analógicos y los osciloscopios digitales. Acá tenemos un primer esquema de bloques. Bueno, también está publicada desde ayer, supongo que la habrán visto, la bibliografía sobre esto. Así que todas estas, además de publicar las diapositivas, como es habitual, está también publicada la bibliografía de donde están sacadas muchos de estos dibujos. Este, por ejemplo, es una publicación de Tektronix. Está publicación completa, digamos, como para que puedan retomar. Vamos a ir comentando. El tema osciloscopio está tratado en el libro que tenemos publicado en la materia desde hace tiempo. Y bueno, le hemos ido agregando publicaciones, hojas de datos de fabricantes y publicaciones en general de fabricantes o de alguna revista especializada sobre cada uno de los temas, ¿no? Eh, entonces, como esquema de bloques bien general, el osciloscopio analógico tiene, digamos, como una de sus partes centrales importantes, lo que se conoce como tubo de rayos catódicos. Después vamos a ver un poquitito cómo es el funcionamiento del tubo de rayos catódicos, no con mucho detalle ya, pero este, porque bueno, los osciloscopios analógicos, por supuesto que todavía se utilizan, supongo que se van a seguir utilizando por bastante tiempo, porque hay, ¿no? El osciloscopio, digamos, tiene eh, ventajas muy importantes respecto de la posibilidad de visualizar la señal íntegramente, ¿no es cierto? Respecto de otros instrumentos de medida que hemos visto, que bueno, que se por ahí miden tensión, pueden medir frecuencia, pueden medir valor eficaz, valor pico, pero bueno, cada uno tiene la posibilidad de visualizar la forma de onda que quiere analizar, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tiene una ventaja importante, tiene otros modos de funcionamiento que iremos viendo, digamos, pero lo que quería comentar es que, bueno, es un instrumento con costos relativamente altos en el sentido de que, bueno, no es un instrumento que uno habitualmente, que cualquier persona habitualmente tenga, aunque cada vez es más fácil con los módulos digitalizadores que vienen, que se pueden conectar a cualquier computadora, así que, pero respecto a los osciloscopios analógicos, todavía hay en muchos laboratorios, no van a ser desechados, es decir, se los van a encontrar en algún laboratorio en el que tengan que trabajar o en algún lugar de trabajo donde vayan a utilizar osciloscopio, por eso es que no podemos sacarlo todavía, pero bueno, evidentemente están siendo fuertemente superados por los digitales, por las ventajas que tienen, porque bueno, ya en la relación precio-prestaciones hace que prácticamente, si bien existen osciloscopios analógicos nuevos todavía a la venta, prácticamente uno termina optando siempre por uno digital por las prestaciones, dado que los costos ya son similares o a veces hasta menores, ¿cierto? Pero bueno, hasta tanto convivan, vamos a seguir viéndolos, a pesar de que, bueno, lo que antes se veía con un poco más de detalle del tubo de rayos catódicos, hoy lo vamos a ir soslayando, ¿no es cierto? Lo que sí vamos a tratar de ver en detalle es otra de los componentes fundamentales de este esquema de bloques, que es el sistema vertical.
¿sí? Un sistema vertical que, bueno, acá parecería un contrasentido, ¿no? Que tiene un atenuador y después un amplificador. La realidad es que, bueno, el tubo de rayos catódicos trabaja con tensiones bastante altas, o sea, es necesario amplificar la señal y a veces hace falta adaptarla a la señal. Este atenuador, vamos a ver que tiene las veces de, o este conjunto, digamos, sistema vertical, lo que hace en realidad es adaptar la señal para que la señal que llega al osciloscopio, la que veamos finalmente en la pantalla, sea una reproducción fiel de la señal que queremos medir, ¿no? Por eso este sistema vertical, que lo vamos a analizar en detalle y que es prácticamente igual, eh, sobre todo la parte del atenuador, la función de adaptación que cumple prácticamente igual para un osciloscopio analógico y digital, lo vamos a ver eh, como en forma general, digamos, porque es válido para ambos, ¿no es cierto? Bueno, después el osciloscopio analógico tiene un sistema de generación de barrido, del cual vamos a analizar después en detalle cuando los veamos, o un poquito más en detalle cuando veamos el sistema horizontal, y bueno, un sistema de disparo que en realidad lo que hace es sincronizar ese barrido, esa posibilidad de que la señal se reproduzca en la pantalla del osciloscopio en un instante determinado. Es decir, ese sistema de disparo va a encargarse de sincronizar la señal que pretendemos ver con lo que es la visualización de la señal en la pantalla. Así que, a modo de comparación y como para ir viendo, confrontando, como dijimos, vamos a tratar de ir viendo ambos tipos de osciloscopio eh, en forma simultánea, tratando de compararlos. Bueno, vemos que el sistema vertical tiene el mismo esquema de bloques. Esta sonda, que en realidad es una punta, un transductor que lleva la señal a una señal manejable por el sistema vertical propio del osciloscopio. Esto es interno al osciloscopio, esto ya es externo al osciloscopio, el circuito sobre el que quiero medir, y una punta o un accesorio que son similares tanto para osciloscopios analógicos como digitales, ¿sí? Pero el sistema vertical es propio, es interno al osciloscopio. Bueno, vemos que en el osciloscopio digital no tenemos tubos de rayos catódicos, evidentemente el sistema se basa en una adquisición o muestreo de la señal, un conversor analógico digital, un muestreo que ya vamos a ver que tienen distintas formas, pero la idea es tomar muestras de la señal con una cierta cadencia, guardarlas en memoria y a partir de ahí poder reconstruir la señal. Ya sea, digamos, voy a tener los datos almacenados de la señal que quiero medir, los puedo visualizar, los puedo dejar almacenados para trabajarlos en algún sistema de cómputo, en una computadora, o puedo convertirlos otra vez a una señal analógica visualizable en una pantalla, que ya digo, puede ser también en la pantalla de una computadora o un mismo osciloscopio que tiene su pantalla propia, como el ejemplo que mostramos en la primera diapositiva de los que vamos a usar en la práctica, que tienen su propia pantalla, es decir, la visualización de la señal previo a un proceso de conversión analógico a digital, ¿sí? Es decir, primero digitalizo la señal, luego la proceso y la vuelvo a convertir en una señal que sea visible e interpretable por el ser humano. Por supuesto que esta ventaja, digamos, este sistema de procesamiento con los datos almacenados me da una versatilidad lejos mejor que la de un osciloscopio analógico, que bueno, lo único que tenía, digamos, disponible era la señal en la pantalla y a partir de ahí podría hacer mediciones. Acá puedo hacer mediciones sobre la señal muestreada, puedo hacer operaciones matemáticas con la señal muestreada, con las muestras obtenidas de la señal, con lo cual evidentemente la versatilidad desde el punto de vista del uso es mucho mayor y bueno, por supuesto que esto ha hecho que los osciloscopios digitales hayan avanzado significativamente sobre los analógicos, ¿no? Los primeros osciloscopios digitales, el nombre que se les daba habitualmente era osciloscopio de almacenamiento digital, porque parecía como que la primera función importante era poder almacenar la señal. Acá, en un osciloscopio convencional, analógico, con tubo de rayos catódicos, almacenar la señal. Si bien vamos a ver que hay algunos métodos de mantener la señal en la pantalla durante un cierto tiempo, no está la posibilidad de almacenarla en forma cuasi permanente o permanente, como en el caso de un sistema de adquisición de datos digital, ¿no es cierto? Bueno, y después lo que es el sistema horizontal, que también tiene una parte de sistema de disparo para sincronizar el disparo ya sea con la señal
que estoy midiendo directamente o con algún otro medio externo, y un sistema horizontal, que acá ya no es una diente de sierra, una onda como esta, sino que directamente es una secuencia de pulsos de reloj, ¿no? Como la que vimos en los contadores de los instrumentos digitales que habíamos visto antes. Entonces, pero bueno, ahora vamos a ir avanzando sobre los distintos componentes, pero bueno, evidentemente el osciloscopio digital, conviene decirlo de entrada, digamos, no es un instrumento que destaque por su exactitud, no estamos buscando una medición de alta exactitud. La ventaja del osciloscopio, es decir, va a ser bastante habitual, sobre todo en lo que es medición de tensiones. El osciloscopio es un instrumento, ambos, cualquiera de los dos, el analógico o el digital, es un instrumento sensible a la tensión. Básicamente mide tensión, por supuesto que puede medir otros parámetros a través de transductores adecuados, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, transductores de corriente para medir corriente, pinzas que tenían una salida de tensión, es decir, podemos medir otros parámetros, pero con el transductor adecuado. El osciloscopio esencialmente mide tensión. Bueno, las exactitudes con las que mide las tensiones, que llegan al sistema vertical habitualmente, son exactitudes que están en el orden de algún por ciento, ¿sí? 1%, 2%, 3%, es decir, no es un aparato de altísima exactitud, pero sí es un aparato que tiene características que otros instrumentos no tienen, y es la posibilidad, como decíamos, de graficar las señales, de mostrar las señales en lo que se llama el modo IT, ¿sí? O XT, graficación de una señal en función del tiempo. Por supuesto que tiene otros modos de funcionamiento, como el modo que sigue, van a encontrar por ahí en la bibliografía, ustedes ya habrán visto en física lo que son las figuras de Lissajous, es decir, composición de dos señales de distintas frecuencias, eventualmente de distintas amplitudes. También el osciloscopio tiene posibilidades de hacer ese tipo de graficaciones. Pero bueno, la función más importante de utilización del osciloscopio es la graficación de señales en función del tiempo, mostrar señales en función del tiempo. Respecto de la frecuencia, bueno, sobre el final de las diapositivas de hoy vamos a ver algo de lo que es, digamos, de cómo se define el rango de frecuencia para el cual está preparado un osciloscopio, está preparado que funcione un osciloscopio. Habitualmente está involucrado dentro de lo que es el concepto de ancho de banda. Pero bueno, sobre el final lo vamos a ver, así que ese es otro tema importante. Bueno, vamos a ir viendo algunos componentes. Este evidentemente es propio del osciloscopio analógico, el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es habitualmente se habla también de cañón electrónico, ¿sí? Porque bueno, se puede estudiar el desplazamiento, el movimiento de los electrones dentro de este tubo, que en realidad es un tubo de vidrio habitualmente de alto vacío. El desplazamiento de los electrones en el tubo se puede estudiar de forma similar a lo que es el fenómeno de estudio de la balística electrónica, ¿sí? Por eso a veces se lo llama cañón electrónico, ¿sí? Para simular lo que es el cañón, la bala, o representarlo a través de una forma similar a lo que es el desplazamiento de una bala. Y por supuesto también entonces en ese sentido es que se habla en mucha bibliografía de la balística electrónica, ¿sí? Cómo se estudia el funcionamiento de los electrones dentro de este tubo de alto vacío. La realidad es que, bueno, vamos a describir rápidamente los componentes, ¿no? Lo primero que tenemos es un cátodo de material termodiónico, ¿sí? Un material que tiene la propiedad de que cuando se lo calienta emite electrones. Entonces lo primero que tenemos es un cátodo en el cual se generan los electrones que después van a terminar impactando directamente finalmente en la pantalla del osciloscopio, son los que nos van a permitir visualizar la señal. Tenemos a continuación, digamos, de lo que es el cañón, el cátodo termodiónico, donde se generan los electrones que se van a desplazar por el tubo, lo que se llama habitualmente grilla de control, que lo que va a permitir es, en general, sobre todo, afinar o disminuir el área de los electrones que van a salir hacia el resto del
tubo de rayos catódicos. Es decir, lo que pretendemos es tener un trazo lo más delgado posible, por supuesto visible, pero lo más delgado posible en la pantalla del osciloscopio, porque por supuesto eso contribuirá, si miramos esta semisinusoide que está graficada acá, si este trazo es muy grueso, vamos a tener una mala resolución en la definición de cuál es el valor cresta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que pretendemos es que llegue un haz suficientemente delgado, por supuesto que se presente visible la señal, pero con un trazo suficientemente delgado, y ahora vamos a ver cómo se forma, suficientemente delgado como para que la resolución sea adecuada y se corresponda con las exactitudes de las que hablamos. Bueno, una vez que salen esos electrones acelerados por esta grilla, digamos, de control y algún conjunto de ánodos aceleradores, ¿sí? Es decir, no nos olvidemos que los electrones tienen una carga negativa, va a haber una cierta polarización positiva de esta grilla de control y ánodos aceleradores posteriores que lo que hacen es acelerar ese haz de electrones que se generó acá en el cátodo, acelerarlo para que impacten sobre la pantalla. ¿Sí? La pantalla es una pantalla de fósforo y bueno, el fósforo tiene dos propiedades básicas, digamos, que analizamos para los osciloscopios, que son la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Sí? La fluorescencia es la posibilidad de que cuando llegan una cierta cantidad de electrones e impactan sobre la pantalla, sobre el fósforo emite luz. Por supuesto que buena parte de la energía que traen los electrones, ¿sí? se convierte en calor, por eso tan riesgoso es a veces quemar el fósforo de un osciloscopio si uno lo impacta siempre en la misma zona durante mucho tiempo con un mismo haz de electrones, porque si bien por esta propiedad que decíamos de la fluorescencia, cuando un haz de electrones impacta sobre el fósforo, se genera luz, el 10% solamente o aproximadamente se convierte en luz, el resto se convierte en calor. ¿Sí? Así que, pero bueno, lo cierto es que estos fósforos, de los cuales hay distintos tipos, por eso a veces los distintos colores que aparecen en las pantallas de los osciloscopios, habitualmente es verde, pueden aparecer algunos azules. Entonces, la energía que traen los electrones impactan sobre el fósforo y se convierten en luz, en buena parte se convierten en luz. Y bueno, la segunda propiedad de la que habíamos hablado era la fosforescencia, que es en realidad la persistencia que tiene esa imagen, que se convirtió en luz en la pantalla del osciloscopio. Es decir, cuánto tiempo se mantiene visible una vez que deja de ser impactada por electrones. Es decir, porque mientras está impactando los electrones en una determinada zona, está generando luz, pero cuando el haz de electrones se apaga o deja de impactar en esa zona, la luz se extingue, es lo que hablamos cuando hablamos de la persistencia del fósforo, y eso en general dura muy pocos segundos, algún minuto como máximo, ¿no? Por eso lo que decíamos al principio, respecto de la gran ventaja del almacenamiento que tiene un osciloscopio digital, que no lo tiene un osciloscopio analógico convencional. Como dije, vamos a ver que se encontraron antes del osciloscopio digital algunas soluciones para el almacenamiento, pero bueno, no con las posibilidades que tiene hoy un osciloscopio digital. Pero en principio la pantalla de fósforo no es capaz de almacenar o de mantener la señal iluminada en la zona donde impactó las electrones por mucho tiempo, por más de algunos segundos o algún minuto como máximo. Bueno, en ese trayecto, desde el cátodo hasta impactar sobre la pantalla y que se genere la luz, los electrones atraviesan todo el recorrido del tubo de rayos catódicos y son guiados tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal por placas de deflexión. Placas de deflexión que, sometidas a una cierta tensión determinada respecto del cátodo y el ánodo, son capaces de desviar el haz en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Son justamente las placas de deflexión que hacen que el haz, además de ser acelerado hacia la pantalla, sea capaz de ir siendo desplazado de izquierda a derecha de la pantalla y de arriba abajo para poder graficar la señal, como vamos a ver ahora en alguna diapositiva posterior.
Bueno, este es otro. Diapositivas del cañón electrónico, hay varias, las dejo, no es que las vayamos a analizar todas. En esta por ahí se ve un poco más en detalle en un tubo de rayos catódicos real, cómo es la constitución del tubo de rayos catódicos, es el tubo de vidrio de alto vacío, la pantalla de fósforo, y acá tenemos el cátodo termodinámico donde se genera el haz de electrones, la grilla de control, que si se fijan tiene un agujerito muy chiquitito, por lo que decíamos, se pretende que salga un haz lo más delgado posible. Algunos ánodos aceleradores, es decir, que le dan velocidad, aumentan la energía cinética de estos electrones, ¿sí? Para que impacten con cierta energía en el tubo, y esa energía, como decíamos, se convierta en luz, aunque, como ya anticipamos también, buena parte se convierte en calor. Estos ánodos entonces que lo que hacen es acelerar y además de acelerar favorecer el enfocamiento. ¿Sí? Fíjense que acá habla de ánodos de enfoque, ánodo preacelerador, ánodos aceleradores, es decir, la función de este conjunto de ánodos es acelerar el haz y hacer que el haz llegue lo más delgado posible, por lo que decíamos de la resolución en la pantalla. Y después acá tenemos el conjunto de placas verticales y horizontales, que son las que hacen que el haz se desplace de izquierda a derecha a la pantalla y de arriba a abajo. Bueno, acá algunos detalles más, de los cuales acá las polaridades relativas. No vamos a entrar en detalles, simplemente lo vamos a describir cualitativamente. El tubo de rayos catódicos. El haz de electrones o el tubo de rayos catódicos se lo suele analizar como lo que se llama una lente electrónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente las diferencias de potencial entre los distintos ánodos lo que van haciendo es guiándolas, acelerándolas, pero además guiándolo para que se enfoque. Acá hay una gráfica donde se visualizan las líneas de campo eléctrico. Es decir, la idea es acelerar ese haz de electrones para que impacte con una energía suficiente para que genere luz visible en la pantalla del osciloscopio, pero además que lo haga en una zona determinada. Entonces se lo analiza como si fuera una lente electrónica y acá en cada etapa, en cada zona, digamos, se pueden analizar los dos niveles de tensión y bueno, a medida que la componente en el sentido horizontal es mayor que en el sentido vertical, el haz se va enfocando y viceversa, cuando se pretende hacer que el haz se desplace de un lado a otro, ¿no es cierto?, a través de lo que son las placas de flexión verticales u horizontales. Bueno, acá tenemos más análisis de lo que es las placas de deflexión vertical, la interacción entre las tensiones, el campo eléctrico generado entre dos placas conductoras a través de las cuales se desplaza el haz de electrones y cómo son desviadas hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto que se puede hacer algo similar para las horizontales, cómo son desviadas para que impacten en una determinada zona de la pantalla. Todos, digamos, estos mecanismos habitualmente se pueden ajustar a través de controles propios que tiene el osciloscopio en su panel frontal. Por ejemplo, la cantidad de electrones que sale del cátodo, ¿sí? La cantidad de electrones que sale del cátodo ajustado por la grilla justamente, habitualmente hay un control que es el control de intensidad en el panel frontal del osciloscopio, que es el que permite ajustar esto, es decir, la cantidad de electrones y la intensidad dan una idea de cuán brillante va a ser la imagen, cuán luminosa va a ser la imagen de esa zona donde impacten esa cantidad de electrones. Entonces, por supuesto que eso tiene como dijimos, buena parte se convierte en calor, por lo tanto, lo que hay que ajustar la intensidad de tal manera que la señal sea visible, pero que sea lo más tenue posible para tratar de afectar lo menos posible la vida del fósforo, ¿no es cierto? Después, los ánodos de aceleradores y de enfoque, habitualmente hay controles en los osciloscopios, no todos son iguales, pero lo que es el control de foco, el control de astigmatismo, en general, permiten ajustar esto, es decir, la forma lo más fina o más gruesa, más difusa que pueda aparecer la línea o la zona de puntos donde impactan los electrones. Es decir, estos potenciales que vemos acá, que como se ven son altos, teníamos por acá una diapositiva acá. No, está más adelante.
Bueno. Los potenciales que se manejan son relativamente altos, ¿sí? Y se ajustan, como les decía, a través de los controles del osciloscopio, lo que es el enfoque a través del control de foco, control de astigmatismo y algún otro que pueda aparecer. Y luego los controles de las placas de deflexión, sobre todo las verticales, bueno, a través de los atenuadores, ¿no? Que son los que permiten controlar la tensión en el vertical y los que permiten conseguir deflexiones mayores o menores en el vertical del osciloscopio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se forma la señal en la pantalla. Acá aparece una pantalla típica de un osciloscopio cualquiera. Tanto en un digital como en un analógico aparecen similares. Bueno, está la división mayor y las marcas entre divisiones. Cuando uno habla de, va a ser común, digamos, en los osciloscopios hablar de vol por división para referirnos a los atenuadores verticales, segundos o milisegundos o microsegundos por división para referirnos a las bases de tiempo en horizontal. Cuando uno habla de vol por división o segundo por división, se está refiriendo siempre a esta división mayor, que aproximadamente tiene 1 centímetro. Lo habitual es que tengan, como acá, 8 divisiones verticales y 10 horizontales. Puede haber otras pantallas diferentes, similares a esta, pero diferentes. Pero cuando uno se refiere a división, siempre se refiere a la división mayor. Estos son marcas que hay en las que están subdivididas justamente para favorecer la lectura en la pantalla, ¿no? Cuando se hace lectura en la pantalla, sobre todo en los osciloscopios analógicos, para obtener una mejor resolución, se colocan estas marcas intermedias. Pero cuando uno se refiere a división, es esta división que normalmente está en el orden de 1 centímetro por 1 centímetro en una pantalla de osciloscopio típica. Bueno, y después, sobre tiempos de subida, bueno, ustedes ya conocen la definición que se utiliza habitualmente para tiempos de subida, que es el tiempo que media en una onda transitoria entre el 10 y el 90% de su valor final. Por eso, esto que después lo vamos a ver un poco más en detalle, con algún ejemplo inclusive, pero lo que tenemos acá en la pantalla del osciloscopio es la posibilidad de graficar una señal con su valor de referencia en el 0% y su valor final en el 100% y medir en forma directa cuánto es el tiempo, ¿sí? Tiempo es en horizontal, cuánto es el tiempo entre que la señal atraviesa o corta la señal del 10% y la señal del 90%. Si imaginamos una exponencial, ¿sí? Es decir, la diferencia de tiempos entre que la señal intersecta la línea del 90% y la línea del 10% daría directamente el tiempo de subida de la señal para la definición convencional. Si bien no es la única definición de tiempo de subida, hay muchas, pero la habitual, que se usa sobre todo en electrónica, es el tiempo de subida como tiempo entre el 10 y el 90% de la señal. Bueno, estas pantallas de osciloscopio que tienen esto marcado es para favorecer, para simplificar ese tipo de mediciones, ¿sí? No nada más que eso, pero bueno, lo ponemos porque es la pantalla típica del osciloscopio. Bueno, acá tenemos un esquemático de lo que es el tubo de rayos catódicos y cómo se iría formando la señal en la pantalla del osciloscopio. Es decir, pensemos que cuando arranca el proceso de medición, el haz se encuentra desplazado en el extremo izquierdo de la pantalla, es el punto 1. Entonces, a las placas de deflexión horizontal se aplica una tensión creciente, esta diente de sierra que ya habíamos mencionado, la señal horizontal, se aplica una tensión creciente que puede ir desde 0 hasta un valor máximo o desde un valor mínimo negativo a un máximo positivo, pero siempre con una cierta pendiente constante, que me permite desplazar el haz desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho de la pantalla, ¿sí? Desde el punto 1 hasta el punto 9. Es decir, cuando arranca el proceso de medición, cuando arranca el sincronismo del disparo, en este caso una sinusoide directamente, cuando arranca el proceso de disparo, el haz se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla. Durante un cierto tiempo, es decir, el tiempo de periodo de esta diente de sierra, ¿sí? De ahí que el periodo de la diente de sierra vaya a estar relacionado con la base de tiempo del osciloscopio, con la duración total del tiempo en el horizontal del osciloscopio. Cuando el proceso arranca, entonces la señal está en el extremo izquierdo. Cuando finaliza el tiempo
que corresponde al periodo de la diente de cierre, la señal está en el extremo derecho. Mientras tanto, a su vez, es deflectado el haz, movido el haz de electrones, que había salido, que se venía desplazando por el cañón, es desplazado en sentido vertical. Y en sentido vertical es desplazado en función de la señal que tengo aplicada al vertical, que en este caso es una sinusoide, ¿sí? Es decir, el haz está siendo desplazado de izquierda a derecha y simultáneamente de arriba a abajo en la pantalla, siguiendo la señal que tiene aplicada en el vertical, ¿sí? Entonces, se pueden ver cómo se componen estos puntos que tenemos para la señal horizontal y para la vertical, de tal manera de ir graficando, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, ir graficando. Cuando estamos en el punto 1, la señal está a la izquierda y la sinusoide esta arranca desde el 0. Ya vamos a ver cómo se sincroniza este disparo, ¿no es cierto?, para que el osciloscopio arranque en el 0, o lo más cerca del 0 posible. Un instante después, cuando estamos en el punto 2, el haz ya no está en el extremo izquierdo, está en esta zona, pero a su vez en el vertical la señal o la tensión ha aumentado un poco, con lo cual también el haz se ha desplazado hacia arriba, ¿sí? Entonces se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, o hacia la derecha y hacia abajo, siguiendo los potenciales de las placas de deflexión horizontales y verticales. Bueno, así es como se compone y se visualiza. El haz de electrones va impactando en distintas zonas de la pantalla y va generando luz en esa zona de la pantalla, con lo cual evidentemente se puede visualizar la sinusoide por esa luz que se genera debido al haz de electrones, que trae una cierta energía cinética que, como dijimos, se convierte en luz cuando llega al fósforo. Por supuesto que también, como dijimos, el fósforo tiene una cierta persistencia de algunos segundos, con lo cual si yo no vuelvo a impactar con la señal en la misma zona, esto, es decir, si esto arranca acá y termina en el 9 y después se apaga, la señal que tengo visible en la pantalla del osciloscopio también se va a apagar o se va a ir extinguiendo lentamente al cabo de algunos segundos o algún minuto, ¿sí? Entonces ya no tengo posibilidad de hacer mediciones o visualizaciones en la pantalla del osciloscopio, con lo cual tenemos dos mecanismos, digamos: o conseguimos almacenar la señal durante un tiempo mayor, o lo que hacemos es reiterar este proceso, ¿sí?, permanentemente en forma periódica, es decir, hacer que el haz vuelva al punto 1 y barra otra vez hasta el punto 9, y así siguiendo. Es decir, cuando llega acá, vuelve y arranca otra vez. Entonces estamos refrescando permanentemente la misma zona de impacto de la pantalla. Pero por supuesto, para eso hay que sincronizarlo adecuadamente para que este periodo de la diente de sierra se corresponda, por ejemplo, en este caso, con un periodo de la sinusoide, ¿sí? Porque si no se correspondiera, no podríamos arrancar exactamente en el mismo punto cada vez, ¿no? Es decir, esto debería repetirse periódicamente y repetir el impacto en la misma zona para que una vez que se está apagando, vuelva a impactar y genere luz nuevamente, ¿eh? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de la diente de sierra y una señal, dos ciclos de una señal sinusoidal, ¿no? También esto está en la bibliografía. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? Esto es bastante descriptivo, simplemente para entender cualitativamente cuál es la forma de funcionamiento de un osciloscopio analógico, del tubo de rayos catódicos, sobre todo del osciloscopio, y cómo se genera, cómo se visualiza la señal en la pantalla, ¿no? Ahora vamos a ir entrando en las etapas en cada uno de los bloques. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Había alguna pregunta o no? Una consulta, dice. Sí, efectivamente, sí. El tiempo de impacto son algunas fracciones de segundo, ¿sí? Es decir, pensemos que el barrido de un osciloscopio puede ir desde algunos microsegundos por división. Habitualmente, como dijimos, tiene 10 divisiones, así que si el osciloscopio tiene después vamos a volver sobre lo que es la base de tiempo del osciloscopio, ¿no? Pero si cuando hablamos de un osciloscopio que tiene 1 microsegundo por división, ¿sí? Es decir, toda la pantalla son 10 microsegundos. Es decir, el haz, si pensamos en una sinusoide de periodo 10 microsegundos, el haz impacta muy poco tiempo, fracciones muy bajas de segundo, en cada uno de los puntos de la pantalla, ¿sí? Estamos hablando de tiempos muy cortos.
Cuando estamos en los máximos, valores máximos de base de tiempo de un osciloscopio, estamos hablando de 1 segundo por división aproximadamente, ¿sí? Esos son los valores típicos máximos, con lo cual tenemos toda la pantalla del osciloscopio son 10 segundos. Entonces, el haz está impactando ahí un poco más, pero también son tiempos relativamente cortos, ¿sí? Y la persistencia, como decía, es de algunas fracciones o algún segundo, algunos segundos o algunas fracciones de minuto, ¿sí? Que persiste la imagen. Entonces, ese es el orden de magnitud de tiempo que estamos hablando, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. No podemos hablar de un tiempo determinado, pero sí de órdenes de magnitud dependiendo de la base de tiempo que estemos usando, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá tenemos entonces un esquema de bloques un poquitito más detallado, o una parte del esquema de bloque que habíamos mostrado al principio, donde ahora tenemos la pantalla del osciloscopio, el atenuador, amplificador vertical, es decir, el sistema vertical, el amplificador necesario, dijimos, porque las tensiones con las que trabajan las placas de deflexión y los ánodos, sobre todo en este caso las placas de deflexión vertical, son algunos miles de volt, es decir, o centenares o miles de volt, con lo cual evidentemente es necesario tener un amplificador. Y bueno, el atenuador este previo era en realidad un adaptador de la señal, ahora vamos a ver qué estructura tiene este atenuador, ¿no? Y bueno, en cuanto al horizontal, lo que tenemos es el generador de la base de tiempo, generador de diente de sierra, con sus unidades de tiempo por división, habíamos dicho, segundo por división, milisegundo por división, microsegundo por división. El ajuste de esta base de tiempo lo que hace es cambiar la pendiente de esta diente de sierra y por lo tanto modificar su periodo, ¿no? Es decir, porque la tensión mínima y la tensión máxima siempre son las mismas, porque para desplazar el haz al extremo izquierdo de la pantalla se necesita una tensión y para desplazar el haz al extremo derecho de la pantalla se necesita otro nivel de tensión. Lo que podemos cambiar es el tiempo que tarda el haz en desplazarse de izquierda a derecha y esa variación de tiempo es justamente lo que corresponde a la base de tiempo, ¿no? Si vamos a tardar 1 segundo en atravesar toda la pantalla, 1 microsegundo, 1 milisegundo, eso irá cambiando el periodo de esta diente de sierra, justamente. Pero el nivel mínimo y el nivel máximo tendrán que mantenerse iguales porque, bueno, justamente son las tensiones que necesitamos aplicar a las placas de flexión horizontal para desplazar el haz de izquierda a derecha. Bueno, y el amplificador horizontal porque, bueno, también es necesario porque las tensiones que se manejan para poder desplazar el haz de izquierda a derecha de la pantalla también son de algunos centenares o miles de volt, por lo cual hace falta tensiones elevadas. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Estamos. Bueno, vamos entonces a meternos en lo que es el atenuador. El atenuador vertical, que bueno, después tiene un esquema, lo vamos a analizar un poquitito en detalle porque tiene un esquema bastante parecido a las puntas externas, las ondas externas atenuadoras de tensión que vamos a utilizar después, ¿no? O que vamos a analizar después. Bueno, esto es el esquema típico circuital de un atenuador vertical. Es decir, cuando hablamos de atenuador vertical, estamos hablando de este bloque que tenemos acá, es decir, lo que tenemos a la entrada del atenuador es la señal que queremos analizar y la salida del atenuador es todo el resto del osciloscopio. Es decir, incluido el amplificador y el comportamiento de sus componentes internas, el tubo de rayos catódicos y demás. Es decir, lo que tenemos entonces acá es la señal incógnita o X, ¿sí? Y acá la señal de entrada a lo que son los amplificadores o el amplificador o las otras etapas internas que no vamos a analizar del osciloscopio. Si bien lo pusimos para un osciloscopio analógico, el esquema de atenuador, como ya lo pusimos en la segunda diapositiva, el esquema del atenuador vertical es idéntico para un osciloscopio analógico que para un osciloscopio digital.
¿sí? Así que el análisis que hagamos es válido para ambos osciloscopios. Bueno, el atenuador vertical va a tener distintos, digamos, como resultado del atenuador vertical van a salir distintos valores de atenuación justamente que aparecen ajustables en el panel frontal del osciloscopio. Son los volt por división, milivolt por división, que vamos a tener, es decir, cuál es la amplitud que corresponde a cada una de las divisiones que se presentan en la pantalla del osciloscopio. Ya sea un analógico, como decía, o un digital que tenga pantalla, presentación en pantalla propia. Bueno, ¿por qué tiene este esquema un atenuador? Cuando yo tengo un... ¿Se había cortado? Parece que sí. Bueno, Sí, profe, cuando empezaste a explicar el atenuador. ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos de vuelta? ¿Están viendo bien la pantalla? Estamos, sí. Perfecto. Bueno. Entonces, esto es lo que decíamos, es interno al osciloscopio, ¿sí? Este atenuador vertical, como decíamos, es el que vamos a tener, o el ajuste de este atenuador vertical es el que vamos a tener disponible en el panel frontal del osciloscopio a través de lo que es, que son los volt por división, ¿sí? El atenuador vertical, milivolt por división, volt por división.
Entonces, cuando vamos haciendo el ajuste, es decir, vamos modificando esa constante de atenuación, en realidad internamente el osciloscopio lo que va haciendo es modificando fundamentalmente esta parte de este divisor de tensión, porque esto de alguna manera representa o podría representar la impedancia interna vista desde acá del osciloscopio, ¿sí? Lo podríamos ver como que es la impedancia del osciloscopio vista desde acá hacia adentro, ¿sí? Entonces, lo que vamos cambiando cuando cambiamos el atenuador es este conjunto, RACA, pero claro, siempre cumpliendo con esta condición. Entonces, modificamos RA de tal manera que modificamos la constante, ¿sí? Pasamos de milivolt por división, 1 milivolt, 2 milivolt, 5 milivolt por división, algún volt por división, 10 volt por división. Es decir, vamos modificando RA en principio, pero siempre modificando a la vez CA, de tal manera de mantener esta igualdad para que siempre la relación de división que elegimos, es decir, esa constante de atenuación en volt por división, siempre esa sea constante independientemente de la frecuencia. Entonces, cuando entra una señal UX que tiene varias componentes de frecuencia, lo que tenemos acá es una señal atenuada, ¿sí? Pero con la misma forma que la señal de entrada. Es decir, no modificamos la señal de entrada porque estamos manteniendo una relación de división que depende exclusivamente de valores resistivos, ¿sí? Por supuesto, porque se cumple esta condición. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Sí, sí. Es decir, el osciloscopio tiene un divisor de tensión o tiene varios divisores de tensión, pero todos cumplen con esta condición de tal manera que se cumpla que la relación de tensiones entre la entrada o la incógnita y la entrada a los amplificadores del osciloscopio siempre dependa solamente de parámetros resistivos. Bueno, vamos a volver sobre esto cuando veamos las puntas, porque bueno, tienen un comportamiento similar. Bueno, es decir, nosotros, para el caso de los atenuadores, nos despreocupamos de esta relación de constante de tiempo iguales. ¿Por qué? Porque ya el fabricante lo hizo. Es decir, nosotros lo único que hacemos es ajustar la constante de atenuación desde el panel frontal. Milivolt por división, volt por división, lo que sea, el valor que ajustemos de acuerdo a la conveniencia que tengamos en el momento. Y esto ya sabemos que se está cumpliendo, con lo cual nos despreocupamos de eso dentro del rango de frecuencia que maneja el osciloscopio, que después vamos a ver cómo se especifica, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquitito más hacia afuera del osciloscopio. Estábamos analizando recién el atenuador vertical, el control de volt por división. Lo que dijimos, bueno, vamos un poquitito más hacia afuera, antes de llegar al conector donde vamos a conectar la señal del osciloscopio, es decir, antes de llegar a este punto, por acá aparece otro bloquecito u otros componentes, digamos, más que bloque, que nos permiten variar el tipo de acoplamiento. El tema del acoplamiento es completamente similar a lo que ya habíamos visto cuando vimos instrumentos digitales. Tenemos tipos de acoplamiento AC y DC. ¿Sí? En el acoplamiento DC, la señal que ingresa a través de habitualmente un conector de tipo BNC, va directamente al atenuador que estábamos describiendo, y cuando lo ponemos en modo AC, lo que hacemos es tener lo que hace el osciloscopio es tener internamente un capacitor adecuado de tal manera de filtrar las componentes de continua. Es decir, el camino a recorrer por la señal sería ¿sí? Y lo que llega al vertical es la señal luego de haber filtrado la continua, desacople de la continua, ¿no? Como pasaba en un instrumento digital que tenían en cualquier voltímetro digital o multímetro digital de los que usamos que tenía desacople de continua. Bueno, y tiene además otra posición que, bueno, habitualmente no tienen o que no tienen los instrumentos digitales, que es la posición de tierra. Lo que hace es no poner a tierra la entrada, ¿no? Porque si no podríamos poner en cortocircuito lo que queremos medir, sino, fíjese que pone a tierra el propio osciloscopio, es decir, conecta una referencia de tierra a una referencia de tierra propia del osciloscopio, que habitualmente el osciloscopio tiene habitualmente una típica conexión, enchufe de 3 patas, ¿sí? Donde una de las patas es la pata de tierra de seguridad de la instalación, y bueno, este punto conecta internamente al osciloscopio a esa tierra. Bueno, ¿esto para qué sirve? Para fijar una referencia, es decir, si conectamos esta llave en tierra, lo que vamos a tener es en la pantalla del osciloscopio el haz en una determinada posición que corresponde a la referencia, a nuestro cero, a nuestra tierra de referencia. ¿Sí?
Simplemente eso para ajustar la posición del haz. No nos olvidemos que si volvemos a por acá, ¿eh? Si acá tenemos una referencia de tierra y el osciloscopio, y tenemos el osciloscopio funcionando, digamos, es decir, el haz se está barriendo de izquierda a derecha y acá tenemos una tensión cero, digámosle, para ponerle un valor o de referencia, dependiendo de dónde está ubicado el haz, fíjense que no tendríamos deflexión en el sentido vertical, porque acá tenemos un cero, tenemos una tensión de referencia, tendríamos solamente una línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos deflexión del haz de izquierda a derecha, pero de arriba a abajo no tenemos porque la hemos puesto justamente en tierra en una referencia. Bueno, el osciloscopio tiene además algún control, es decir, acá tenemos una línea. Lo que podemos hacer con un control que habitualmente también está ubicado en el panel frontal del osciloscopio, después vamos a ver paneles frontales para repasar esto, pero un control ubicado en el panel frontal del osciloscopio que permite ajustar la posición. Es decir, esa referencia podría colocarla en esta posición, ¿sí? En el centro de la pantalla, o podría desplazarla arriba o abajo. Es decir, esa línea recta que voy a tener, porque acá lo puse como referencia de tierra, esa línea recta puedo ubicarla en cualquier posición de la pantalla. Bueno, ese es el acoplamiento de tierra. Ahí estamos, las tres posiciones que puede tener el acoplamiento. DC, AC, a través de un capacitor y tierra. 0 volt. Tres posiciones de atenuación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, bien. Bueno, vamos a analizar un poquitito los controles del panel frontal de un osciloscopio para ir tomando ideas. Bueno, acá están este es un osciloscopio, ya vamos a ver después cómo se materializa un osciloscopio de dos canales. Lo que venimos viendo hasta ahora es cómo funciona, cómo es el esquema de un osciloscopio que sería de un solo canal, ¿sí? Pero bueno, analicemos cada uno de los canales. Los osciloscopios habitualmente tienen dos, puede tener más, pero habitualmente tienen dos canales. Cada uno de los canales, fíjense que son exactamente iguales. Vamos a analizar el del canal 1, suponiendo que responde al esquema del osciloscopio que venimos describiendo hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos el control de posición, el que les mencionaba recién, ¿sí? Acá está el selector de acoplamiento, este que mencionábamos acá, esta llavecita, está puesta acá, ¿sí? Es decir, acoplamiento, no sé si lo alcanzan a ver bien, supongo que sí, DC, AC y tierra, ¿sí? Bueno, al ponerlo en tierra, con este ajuste de posición, esa línea recta, porque al ponerlo en tierra no tengo tensión aplicada a la entrada, esa referencia de tierra con este control de posición la puedo variar en toda la pantalla. Es decir, fíjense que este control lo que hace es aplicar un potencial constante a las placas de flexión vertical. Es decir, lo que hace es que el haz de electrones vaya en la parte superior de la pantalla o en la parte inferior o en el centro donde yo lo quiera ajustar. Bueno, el selector de acoplamiento, decíamos, este es un control de variable de calibración. Esto habitualmente va en la posición calibrado. ¿Qué quiere decir? Cuando está en la posición calibrado, quiere decir que este atenuador, acá tenemos el atenuador, fíjense que no sé si se alcanza a ver bien la diapositiva, pero tenemos 0.1 volt por división. Acá tenemos milivolt. Acá tenemos 50 milivolt por división, 20 milivolt por división, 10, 5 milivolt por división. Y acá tenemos volt por división. 1, 2, 3, 0,1, perdón. Acá tenemos 5 volt por 3 volt por división, 2 volt, no, 5. 5, 2, 1. Sí, acá está. 5 volt por división. La secuencia típica de los osciloscopios, ahora vamos. Sí, acá tenemos 1, 1 milivolt, 2 milivolt, 5 milivolt, 10 milivolt, 20 y 50 milivolt. Acá tenemos
por división. Esa es toda la secuencia. Se volvió a cortar y ahora estamos conectados otra vez. ¿Me escuchan, Sí, ahí sí, profe. Se volvió a cortar, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta?
No, no. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a lo que son las puntas de prueba. Hasta ahora habíamos visto, analizado todo lo que pasaba de este conector para adentro, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que tenemos hacia afuera, es decir, cómo llegamos con la señal que queremos analizar al osciloscopio, habitualmente a través de puntas de prueba. Esta es una punta de prueba típica de las más usadas. El osciloscopio ya dijimos que era sensible a tensión. Esta es una punta atenuadora pasiva de tensión, es decir, lo que hace es disminuir habitualmente, pero también adaptar, como pasaba. Vamos a ver que el esquema que tiene es muy similar al esquema que tenía el atenuador del osciloscopio. Lo que hace es adaptar la señal que quiero medir para poder llevarla directamente al osciloscopio, porque bueno, conectar directamente la señal a la entrada del osciloscopio es prácticamente imposible, siempre tengo que usar algún elemento intermedio, puede ser un cable directamente, ¿sí? De hecho hay estas puntas, digamos, alguna, la que no tiene atenuación es prácticamente un cable, pero bueno, tenemos que tener alguna forma de conexión de la señal que quiero analizar al osciloscopio. Y esa forma puede ser una de estas puntas atenuadoras pasivas de tensión. Bueno, también hay puntas de corriente, ¿sí? Las puntas de corriente son como las pinzas amperométricas que vimos cuando vimos potencia, es decir, tengo un transformador de corriente con un núcleo que se puede abrir y el secundario del transformador está conectado a una resistencia, la caída de tensión de esa resistencia es proporcional a la corriente. Como el osciloscopio es capaz de medir tensión, puede medir la caída de tensión en esa resistencia conocida y entonces puede medir corriente a través de un transductor adecuado. Como dijimos, el osciloscopio es sensible a tensión, pero a través de transductores adecuados puede medir también corriente. O puede medir algún otro parámetro con un transductor adecuado que traduzca esa señal a medir en una temperatura, o en una tensión, perdón. Me traicionó el subconsciente porque también estaba pensando en elementos, algún transductor de temperatura, por ejemplo. Pero bueno, vamos a analizar un poco más en detalle lo que es la punta pasiva de tensión, que es la punta más utilizada, la punta por excelencia para la conexión de los osciloscopios. Entonces, una punta pasiva de tensión tiene un esquema como este. Esto que tenemos acá, esta línea de trazos que figura acá, es la línea que divide el osciloscopio de lo que es externo al osciloscopio. Es decir, de acá para adentro es osciloscopio. Entonces, ¿qué representan estas resistencias y esta resistencia y esta capacidad? Esta es la impedancia de entrada del osciloscopio vista desde los conectores de entrada. ¿Sí? Esta resistencia y capacidad no tienen nada que ver con la que habíamos visto hoy, en el sentido de que no son ninguna de las que habíamos visto hoy cuando analizamos el analizador. Estos parámetros son los parámetros que habitualmente da el fabricante como dato en la hoja de datos del instrumento o en la especificación del instrumento. Típicamente, para todos los osciloscopios, esta resistencia es del orden de 1 megón y esta capacidad es del orden de alguna decena de picofaradios, 20, 30 picofaradios. Es decir, cuando vamos a la hoja de datos del osciloscopio, ya vamos a ver alguna, pero bueno, ustedes la tienen publicada, o sea, la pueden ver tranquilamente. Cuando vamos a la hoja de datos de un osciloscopio, van a aparecer los datos de su impedancia de entrada. Su impedancia de entrada está dada por una resistencia y una capacidad en paralelo. Y como les digo, habitualmente esa resistencia es de 1 megón y esa capacidad está en el orden de los 20 o 30 picofaradios de ese orden. ¿Sí? Entonces, la punta pasiva de tensión, lo que tiene habitualmente en esta zona, que es lo que se llama cabeza de la punta, es un circuito como este, una resistencia en paralelo con un capacitor. Resistencia de la punta, capacidad de la punta. Entonces, la tensión que queremos medir ahora la ingresamos a través de esta punta del osciloscopio, es decir, entre este extremo y este extremo de la punta. ¿Se escucha bien? No se cortó, ¿no? Se escucha, se escucha. Me está traicionando hoy. Entonces, la tensión la vamos a ingresar, la vamos a aplicar entre esta, que es la punta del osciloscopio, que se correspondería con esto, y lo que es la tierra del osciloscopio, esta pinza que tiene acá, que iría a la conexión de referencia o se conecta a la tierra a lo que es la tierra del osciloscopio. ¿Sí? Entonces, la tensión ingresa a través de la punta
entre estos dos puntos, ¿sí? En lo que es habitualmente conocido como cabeza de la punta, se halla esta resistencia y esta capacidad. Y esta capacidad que tenemos acá es la que representa lo que es la capacidad del cable. Tenemos un cable de tipo coaxial que habitualmente tiene una capacidad propia que no se puede soslayar, porque está en el orden de, digamos, 50, 100 picofaradios por metro. Esto mínimo que tendrá 1 metro, ¿sí? O un poco menos, un poco más. Pero bueno, evidentemente acá tenemos, si esto tiene 100 picofaradios por metro y tenemos 1 metro, tenemos 100 picofaradios. Evidentemente estos 100 picofaradios no pueden despreciarse, no pueden soslayarse frente a las capacidades típicas de entrada de un osciloscopio que dijimos son el orden de 20 o 30. Es decir, acá me quedan 20 o 30 en paralelo con 100. Ninguna de las dos es despreciable frente a la otra, ¿sí? Las voy a tener que tener en consideración. ¿Está bien? Entonces, este es el esquema típico. Fíjense que el esquema típico que vemos acá es fácilmente traducible a lo que habíamos visto cuando vimos el atenuador del osciloscopio, ¿sí? Es decir, cómo se comporta este circuito. Se comporta como un divisor resistivo si se cumple que la constante de tiempo, esta RPCP, es igual a esta constante de tiempo, R0, que es la capacidad de entrada del osciloscopio, por C0 más CC, ¿sí? Es decir, si analizamos este circuito, es exactamente igual el análisis que hicimos para el atenuador de entrada del osciloscopio. Es decir, el análisis que hicimos en ese momento se puede reproducir tranquilamente para este osciloscopio, cambiando los valores que teníamos en ese momento por los que tenemos acá, RPCP, CC, RO y CO, y lo que nos va a quedar entonces es que el divisor de tensión que va a ser esta punta se va a comportar como resistivo puro, que es lo que nos interesa, porque dijimos queremos ver señales que a lo mejor tienen varias componentes de frecuencia, que se corresponda por una relación de división independiente de la frecuencia. Este esquema de punta, donde acá tenemos un RP-CP y acá tenemos la capacidad del cable con un osciloscopio que siempre responde a un esquema como este, se va a comportar justamente como un divisor resistivo. Pero claro, se va a comportar como un divisor resistivo cuando se cumpla esta condición. Para eso, lo que tienen habitualmente las puntas es la posibilidad de ajustar esta capacidad mediante algún tornillito que aparezca por la zona de la punta. Acá, lamentablemente, bueno, igual lo pueden encontrar, están publicadas algunos datos y bueno, es fácilmente encontrable también en internet el ajuste a través de algún tornillo que me permite ajustar la capacidad de la punta. Entonces, ajusto la capacidad de la punta hasta que este divisor de tensión se comporte como resistivo puro. Pero claro, ¿cómo lo hago eso? Intuitivamente no. Justamente el osciloscopio habitualmente en su panel frontal tiene disponible una onda cuadrada, ¿sí? Entonces, conecto la punta a la onda cuadrada del osciloscopio y cuando la punta está compensada, esto se tiene que visualizar, esa onda cuadrada se tiene que visualizar como una onda cuadrada. Fíjense que esté compensado para una onda cuadrada que tiene componentes, una onda cuadrada ideal tiene componentes de frecuencia desde 0 hasta infinito, ¿sí? Es decir, si esto se mantiene constante en forma permanente durante cada semiciclo y este tiempo de transición es 0, tenemos una onda cuadrada ideal y las frecuencias de la onda cuadrada ideal van desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces, la onda cuadrada es la ideal para ver justamente si esta punta está compensada. Cuando yo varío esta capacidad, fíjense que cuando la punta está subcompensada, es decir, cuando esta capacidad es menor que la que tiene que tener, para que esté compensada, cuando esta capacidad es menor, esta impedancia es mayor, ¿sí? Y por lo tanto, para frecuencias mayores, la atenuación es mayor. Por eso aparece esta forma, es decir, yo ajusto la capacidad esta y en un momento puede ser que esa onda cuadrada la vea de esta manera. Bueno, correspondientemente, cuando la punta está sobrecompensada, es decir, cuando este capacitor tiene un valor mayor al que tiene que tener para que se comporte como compensado, voy a ver la señal cuadrada así. Entonces, el ajuste se hace justamente de esa manera, es decir, se conecta a la entrada de la punta la onda cuadrada que tiene el panel frontal del osciloscopio y se ajusta este tornillo, o habitualmente un tornillo, una tuerquita que tiene que permite variar la capacidad de la punta hasta que
la señal que veo en la pantalla del osciloscopio sea una señal realmente cuadrada. Eso hace también que las puntas sean intercambiables para distintos osciloscopios. Hay algún ejercicio en la práctica que lo trata de reforzar esta idea, es decir, esta punta es intercambiable para distintos osciloscopios, pero si un osciloscopio u otro tienen distintas resistencias, sobre todo capacidad de entrada, tendré que variar el ajuste de la capacidad de la punta dependiendo del osciloscopio para que se siga cumpliendo esta condición. Entonces, bueno, todos los osciloscopios tienen en el panel frontal una onda rectangular, habitualmente de 1 kHz más o menos, y de algún volt, que permite ser medida en forma directa y me permite compensar la punta, es decir, ajustar este capacitor experimentalmente, digamos, no es que tenga que ponerle un determinado valor, ajustar un valor que esté graduado en algún lado, sino que se hace en forma experimental, mostrando en el osciloscopio la forma de onda rectangular. Ya lo van a ver en el laboratorio también, donde se hace el ajuste en forma real, no visual. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, este esquema que les mostré, que es el esquema típico para una punta, no es el que se aplica a todas las puntas. ¿Sí? Hay algunas puntas que tienen un esquema de circuito como este. El circuito de la punta es como este. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, tenemos acá una resistencia y un capacitor fijos, y acá tenemos un capacitor variable, es decir, el tornillito, esta punta, creo que ese es el caso, tiene acá no se ven ni el tornillo ni acá ni acá, pero esta punta tiene un tornillo en este extremo, digamos, que es donde va conectado directamente al osciloscopio, que permite ajustar el capacitor que se ve acá en este circuito. Es decir, acá tenemos en la punta un resistor y un capacitor fijo, la capacidad del cable, y acá, prácticamente en los bornes de conexión, un capacitor variable. Fíjense que acá lo que se tiene que cumplir es que esta constante de tiempo, RP-CP1, sea igual a R0 por la suma de estas tres capacidades. Entonces, lo mismo, a través de la señal rectangular que tengo disponible en la pantalla del osciloscopio, ajusta esta capacidad hasta que la señal se vea como una onda cuadrada. Es decir, el sistema de ajuste es el mismo, el circuito equivalente de la punta es diferente, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos a ver un detalle más del tema de las puntas y el error, lo que tiene que ver con el error de inserción, y dejamos lo del ancho de banda para la próxima para que nos haga también. Claro, bueno. Acá tenemos un ejemplito de compensación de la punta. Tengo una punta 10X. ¿Qué quiere decir una punta 10X? Sí, que atenúa 10 veces, ¿sí? Es decir, que la señal que tengo a la entrada llega al osciloscopio atenuada 10 veces. ¿Sí? Lo típico de las puntas es que sean por 10 o por 100, es decir, que atenúen 10 veces o 100 veces. También hay puntas de mayor valor de atenuación, 1000, puntas bastante más raras, y hay puntas que no tienen atenuación, o que en su selector tiene una posición de 1X, ¿sí? ¿Qué quiere decir 1X? Que no atenúa nada, es decir, esto no existe directamente, es un cable, ¿sí? Es decir, lo que tenemos acá es un cable, y entonces es una punta imposible de calibrar. Es decir, no se puede compensar esa punta. Es un cable. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera a veces tengo que conectar al osciloscopio la señal que quiero medir. ¿Cómo, una cosita más sobre cómo elijo si la punta tiene que atenuar o si no tiene que atenuar? Digamos, si pongo un cable directamente, si pongo una atenuación por 10, una atenuación por 100. La idea siempre es la que ya mencionamos y la que venimos usando para cualquier instrumento. Es ver la señal en la mayor porción de pantalla posible, ¿sí? Para disminuir los errores, de los cuales ya vamos a hacer alguna ejercitación, pero los errores de apreciación relativos, digamos, ¿no? La resolución va a ser relativa a la tensión total que esté midiendo y, por lo tanto, cuanto más pequeño sea frente a la tensión total, menor va a ser el error relativo. Entonces, tengo que tratar de ver la señal en la mayor porción de pantalla posible, ¿sí?
Pero claro, la punta por 1, que sería en principio la primera que tendría que utilizar si las tensiones son manejables, puede pasar que, como no me permite compensar, que me genere errores, que ya vamos a ver en algún ejercicio, ¿sí? Entonces, habitualmente uno tiende a arrancar a pensar en la utilización de la punta por 1, pero lo más común, por una cuestión que vamos a ver respecto de los errores de inserción, es utilizar estas puntas de atenuadoras por 10, ¿sí? Ahora vamos a ver después otro ejercicio en el cual eso se va a poner de manifiesto. Pero bueno, lo cierto es que lo habitual es tener puntas atenuadoras 10 veces o atenuadoras 100 veces. Bueno, acá tenemos la resistencia de entrada del osciloscopio, estos datos, como lo decíamos, del fabricante, la resistencia de entrada 1 megón, la capacidad de entrada del osciloscopio 30 picofaradios, estos datos de la hoja de datos del fabricante, y estos 100 picofaradios de la capacidad del cable de la punta, una punta típica, como dijimos, como la que mostramos en alguna foto anterior. Entonces, si la punta atenúa por 10, se tiene que cumplir esta relación, ¿no? Con lo cual podemos calcular inmediatamente cuánto tiene que valer RP, porque la punta justamente atenúa 10 veces. RP evidentemente va a valer 9 megón, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiene que valer CP para que la punta esté compensada? Directamente podemos obtener el valor de CP, la capacidad de la punta, para que la punta esté compensada, ¿eh? Y ese valor nos va a dar 14,4 picofaradios. Un cálculo bien simple, pero que nos sirve para saber si una punta es utilizable en un dado osciloscopio, ¿sí? Es decir, las puntas permiten, como vimos, ajustar CP, pero dentro de ciertos rangos. Entonces, cuando voy a buscar una punta, el rango de variación de esa capacidad de la punta, que es propio de la hoja de datos de la punta, tiene que abarcar al valor de capacidad de la punta que necesito para que la punta esté compensada, ¿sí? Es decir, yo necesito que esta capacidad de la punta valga 14,4 picofaradios para que se cumpla la compensación, ¿sí? Y no me deforme la señal que voy a medir. Bueno, la punta que voy a comprar o la punta que voy a buscar tiene que permitirme ajustar la capacidad de la punta en este valor, ¿sí? Por supuesto que el ajuste después, como dijimos, se hace en forma experimental, a través de la señal de onda cuadrada, pero dentro del rango de capacidad de la punta tiene que estar metido esta capacidad que necesito. Bueno, y una cosita más que quería ver hoy es el tema del error de inserción. El error de inserción ya lo hemos tratado ampliamente, digamos, ya desde que empezamos a ver continua, también en alterna, pero bueno, en el osciloscopio vuelve a ser importante y me parece importante analizarlo porque uno tiende, cuando uno ve el osciloscopio, ¿sí? Este sería el esquema típico, es decir, tengo una señal, una fuente de Thevenin con su tensión equivalente de Thevenin, su impedancia equivalente de Thevenin, y la voy a medir con un osciloscopio. El esquema que voy a tener es este, ¿sí? El esquema que voy a tener es este, donde tengo una punta atenuadora, no importa de cuál, y el osciloscopio con su cable, un esquema que ya vimos. Ahora, este circuito, digamos, que tenemos acá, hemos dicho, tiene una relación de división que es constante con la frecuencia y depende solamente de resistencia, es decir, se comporta como un divisor resistivo puro, pero no es una resistencia pura. Esta impedancia vista desde los bornes de entrada, ¿sí? Vista desde acá hacia allá, es una resistencia y un capacitor. Entonces, cuando tengamos que analizar el error de inserción, esto lo tenemos que analizar como resistores y capacitores, porque lo que es resistivo puro es la relación de división, no la impedancia. Esta impedancia es resistivo-capacitiva, ¿sí? No es resistiva pura, es una impedancia resistiva capacitiva. Entonces, cuando analice el error de inserción, lo tendré que analizar como una impedancia, ¿sí? Es decir, esto que tengo acá es una impedancia, que variará con la frecuencia, por supuesto que variará con la frecuencia. Es decir, el error de inserción no va a ser el mismo si esta señal tiene distintas frecuencias. Para cada frecuencia tendrá un error de inserción. Como es resistivo capacitivo, lo que va a pasar es que a mayor frecuencia, el error de inserción va a ser mayor, ¿sí? Pero cada frecuencia va a ser distinta. Bueno, ¿cómo se define el error de inserción? Como lo hemos definido hasta ahora, ¿sí? Si lo que quiero medir es el módulo de la tensión, es la tensión medida, el módulo de la tensión medida menos el módulo de la verdadera sobre la verdadera.
Y si hacemos la relación de impedancia que tenemos acá, nos queda una expresión como esta. ¿Sí? El error de inserción depende de las impedancias. La expresión del error de inserción en forma completa. Que para alguna frecuencia la capacidad sea despreciable frente a la resistencia o viceversa, o lo mismo acá, es otra cosa. Pero el error de inserción depende de todos los términos, de la resistencia y de la capacidad, por lo tanto depende de la impedancia. Porque, digamos, quizá pueda parecer trivial semejante hincapié en este tema, pero bueno, como uno hace tanto hincapié en que este divisor se comporta como un divisor resistivo puro, ¿sí? Justamente ajusto para que esto se comporte como un divisor resistivo puro, a veces queda la idea de que esto es resistivo puro. No, resistivo puro es la relación de división, esa es resistiva pura. La relación de división es independiente de la frecuencia, pero esta impedancia no es independiente de la frecuencia. Depende de la frecuencia como se muestra en las ecuaciones que tenemos acá. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces vamos a un ejemplo que son en realidad 2 en 1. Tenemos que visualizar una señal que tiene 10 volts de amplitud. Y con una resistencia de salida de 1 kilo ohm. Pero esta señal la vamos a analizar para dos casos. Para el caso de que la señal sea una señal de 50 Hz y para el caso de que la señal sea una señal de 50 kHz. ¿Está bien? Bueno, tengo puntas atenuadoras por 1 y por 10, es decir, tengo la punta por 1 que como dijimos es un cable directamente y la punta por 10 que es un resistor capacitor en la punta con una resistencia de atenuación de 9 megohm, ¿no es cierto? Ya lo vimos para una punta por 10. Y los datos del osciloscopio son datos del manual, 1 megohm 30 picofaradios y la capacidad del cable de las puntas son 100 picofaradios. Bueno, vamos a ver qué pasa con el circuito equivalente para la punta por 1. ¿Sí? La punta por 1 tiene un circuito equivalente como este. ¿Están todos de acuerdo que es así una punta por 1? Es decir, la resistencia del capacitor de la punta no existe, es un cable directamente. Es un cable que tiene una cierta capacidad, ¿sí? Que, bueno, se pone en paralelo con la capacidad propia del osciloscopio y este es nuestro circuito equivalente. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿De la punta por 1? Sí, sí. Sí, bueno. Es despreciable la resistencia del cable, ¿verdad? La resistencia del cable es despreciable, exactamente. Esta resistencia del orden de algún megohm, la resistencia del cable será de algún ohm o fracción de ohm, con lo cual la despreciamos frente a esta resistencia que tenemos acá, ¿no? ¿Cierto? Listo. Es buena la acotación. Bien. Y este es el circuito equivalente de una punta por 10, como ya vimos. Hasta acá estamos de acuerdo. Es decir, en la punta por 10, esta capacidad de la punta tomará un cierto valor. Esta resistencia de la punta, ya hicimos la cuenta hoy, para que esta punta atenúe 10 veces, si esta resistencia es 1 megohm, para que esta punta atenúe 10 veces, esto tiene que valer 9 megohm. ¿Sí? Así que este dato ya lo tenemos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, vamos entonces con la punta por 1, el esquema que habíamos visto para la punta por 1, ver qué pasa, cuánto valen los valores de las impedancias que están en juego y qué pasa para los 50 Hz y para los 50 kHz. Bueno, punta por 1. 50 Hz. Dato del fabricante, 130 picofaradios, porque el dato del fabricante es el del osciloscopio, 30 picofaradios, más los 100 picofaradios del cable, 130 picofaradios. Vamos a calcular el error de inserción. Esta impedancia, XCC más C0, a 50 Hz son 24,5 megohm. ¿Sí? Por lo tanto, podemos considerar que es mucho mayor que esta impedancia. ¿Sí? Y el circuito equivalente nos quedaría directamente la resistencia R0. ¿Sí? Es decir, como esta impedancia es para 50 Hz del orden de 24 o 25 megohms, lo despreciamos esos 25 megohms en el paralelo frente a 1 megohm, ¿sí? Y consideramos en forma aproximada que esto es RS y esto es R0 directamente. Con lo cual el error de inserción, si vamos a la expresión anterior que teníamos, nos va a quedar aproximadamente esto y el orden del menos 0,1%. ¿Están todos de acuerdo con este razonamiento? Sí. Digamos, Sí. ¿hay alguno que esté en desacuerdo? Me dice, no hay problema, lo volvemos a revisar.
Bueno, podemos hacer un análisis similar para el caso de los 50 kHz. ¿Sí? Es decir, para los 50 kHz, esta impedancia XCC más C0 va a ser 24,5 kΩ. Entonces va a pasar justamente lo inverso de lo que pasaba en el caso anterior. Estos 24,5 kΩ reactivo, en el paralelo priman sobre la resistencia R0, que es 1 megón, porque es mucho menor. Entonces, el error de inserción, si vamos a la expresión, vamos a la expresión que teníamos originalmente para el error de inserción completo, me va a quedar planteado de esta manera, ¿sí? Como RS sobre XC más C0. Con lo cual el error de inserción está en el orden del 4% para 50 kHz. Es decir, para 50 Hz el error de inserción de la punta por 1 es 0,1%, para 50 kHz es menos 4%. Siempre mido de menos, obviamente, porque es un error de inserción. Va a haber una parte de la tensión que caiga acá. La parte que cae acá proporcionalmente puede ser mayor o menor dependiendo de cuánto vale esta impedancia, que depende de la frecuencia, como estamos viendo. Evidentemente esta impedancia depende de la frecuencia. En este caso se comporta prácticamente como resistiva pura y en este caso se comporta prácticamente como capacitiva pura. ¿Sí? Bueno, este es el caso de la punta por 1. ¿Por qué arranqué pensando en la punta por 1? Porque, bueno, la tensión que tenemos que medir es una tensión de 10 volts. Es decir, la idea es tener siempre la mayor tensión en el osciloscopio. 10 volts es una tensión que tranquilamente puede manejar el osciloscopio sin problemas, por lo cual arranco pensando en la utilización de una punta por 1. Sin embargo, ya había anticipado que las puntas por 1 suelen tener problemas para frecuencias altas y siempre hay que utilizar como mínimo una punta por 10 para mejorar esa adaptación de la señal. Esa adaptación de la señal es ni más ni menos que mejorar el error de inserción. En este caso, para los 50 Hz, un error de inserción del 0,1% es más que suficiente. ¿Por qué? Porque pensamos en un osciloscopio, no tenemos el dato para este osciloscopio particular, pero sabemos que los errores de los osciloscopios, por lo que dijimos ya hasta ahora, que venimos anticipando, los errores de los osciloscopios están en el orden del algún por ciento, 1, 2, 3%. ¿Sí? Con lo cual, tener un error de inserción del 0,1% no molesta para nada, en general va a ser despreciable frente al error del osciloscopio y tranquilamente podría utilizar la punta por 1 en el caso de los 50 Hz. No diría lo mismo del caso de los 50 kHz, es decir, donde tener un error de inserción del menos 4%, fíjense que es aproximadamente, porque en realidad no conozco la exactitud de ninguno de estos valores, entonces no es que tengo un error de inserción que lo podría calcular y desafectar. Acá puedo estimar cuánto vale el error de inserción. Y esa estimación me lleva a decir que el error es comparable al error propio del osciloscopio, ¿sí? Que como dijimos estará en el orden del 1, el 2, 3%, con lo cual tengo que tratar de achicarlo. Bueno, ¿cómo achicarlo? A través del uso de una punta por 10, por ejemplo, que vamos a ver que lo achica justamente del orden de 10 veces, ¿no? Entonces, hicimos el análisis para la punta por 1 de los dos casos planteados en el problema, 50 Hz y 50 kHz. Vamos a hacer lo mismo ahora para el caso de la punta por 10. En la punta por 10 el esquema que tenemos es este. Los valores que tenemos, lo vamos a refrescar, pero ya lo hemos calculado. Esto lo calculamos en un ejercicio anterior. La capacidad de la punta para que esto estuviera compensado era de 14,4 picofaradios y para que esto atenúe 10 veces, esta resistencia es 9 megón. ¿Sí? Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es repasar todos los cálculos para el caso de 50 Hz y 50 kHz. En el caso de 50 Hz, lo mismo que antes, esto sigue siendo 24,5 megón, esta resistencia prima, ¿sí? Y lo que nos resta analizar es ver qué pasa a 50 Hz con esta capacidad y esta resistencia. Fíjense que la capacidad de la punta a 50 Hz es del orden de 220 megón, ¿sí? Una impedancia reactiva, capacitiva de 220 megón, que comparado con los 9 megón, ¿sí? Prácticamente podemos hacer lo mismo que antes, con este conjunto resistor-capacitor y despreciar esa capacidad, es decir, analizar esta punta para 50 Hz como una punta resistiva pura, ¿sí? Es decir, el circuito equivalente que nos va a quedar de esta impedancia es prácticamente la resistencia de la punta en serie con la resistencia del osciloscopio, ¿sí? Porque la reactancia capacitiva es mucho más grande que la parte resistiva, con lo cual despreciamos la reactancia capacitiva y nos quedamos acá con un resistor. Entonces, el error de inserción dependerá directamente de esos resistores. ¿Sí? Y en este caso, como ya habíamos anticipado,
será 10 veces más chico que antes, menos 0,01%. Es decir, evidentemente, desde el punto de vista del error de inserción, si la punta por 1 servía, la punta por 10 mucho más. También podríamos usar una punta por 10 para los 50 Hz, porque, bueno, como tenemos que medir 10 volt, en realidad si atenuamos 10 veces nos quedará del orden de 1 volt, también medible perfectamente con el osciloscopio, con lo cual cualquiera de las dos puntas para 50 Hz funciona sin problema. Bueno, vamos a ver lo mismo para el caso de los 50 kHz. Otra vez, analizamos esto que ya lo habíamos analizado. Ahora, este circuito se comporta como reactivo puro, como capacitivo puro prácticamente, o prácticamente capacitivo. Y veamos con el otro la reactancia de la punta, la reactancia debido al capacitor de la punta. En este caso es de 220 kΩ, ¿sí? Que evidentemente es despreciable frente a la resistencia de la punta, con lo cual esto me queda reactivo puro, porque la resistencia de la punta es mucho mayor. En el paralelo prima esta reactancia capacitiva. Desprecio en este caso entonces los resistores, porque son mucho mayores que las reactancias capacitivas que están en paralelo, y la impedancia vista desde los bornes A y B ahora me va a quedar capacitiva pura, prácticamente capacitiva pura o casi totalmente capacitiva. Bueno, el error de inserción entonces otra vez dependerá de la resistencia de salida y de las reactancias capacitivas de las puntas. Llegando a este valor que, como ya más o menos habíamos anticipado, era 10 veces más chico que el 4% que habíamos encontrado. En este caso, sí es un valor razonable, menos 0,4%, comparado con los errores. Si bien no es completamente despreciable, es bastante bajo comparado con el error típico que dijimos que puede tener un osciloscopio, que estará en el orden del 3%. Entonces, para el caso de los 50 kHz, la punta por 1 no es para nada recomendada, convendría utilizar la punta por 10. En el caso de los 50 Hz, cualquiera de las dos puntas podría ser utilizada. Bueno, acá hicimos una diapositiva de resumen con todo esto. ¿Está claro esto hasta acá? ¿Se entendió la justificación? La selección de la punta por 1 o por 10, dependiendo de los casos, en función del error de inserción, siendo que son valores de tensión que son medibles perfectamente con el osciloscopio, ¿no? Acá la elección de la punta por 10, en este caso, en el caso de los 50 kHz, la elección de la punta por 10 no tiene que ver con una necesidad de atenuar realmente, a pesar de que es una punta atenuadora, no tiene que ver con la necesidad de atenuar, sino con la necesidad de disminuir el error de inserción, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Profe, ¿quiere decir que si yo aumento la atenuación de las puntas, siempre voy a reducir el error de Exactamente, inserción? una punta por 100 vas a obtener otra vez una disminución del orden de 10 veces, es decir, un orden de magnitud menos que lo que tenías acá en la punta por 10, ¿no? Bien, bien. Es decir, por eso la idea de este ejercicio es poner de manifiesto que cuando uno utiliza una punta atenuadora, a veces no es que necesite atenuar, sino que para frecuencias altas hay un problema con el error de inserción. Y también me interesaba que quede claro que esto se comporta como una impedancia. Así lo hemos analizado. Si bien es un divisor resistivo, se comporta como resistivo cuando esto está compensado, se comporta como resistivo independientemente de la frecuencia, esto es una impedancia, no se lo puedo considerar una resistencia. Entonces, en algunos casos, dependiendo de la frecuencia, pesará la resistencia, en otros casos pesará la capacidad, o ambos, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, y digamos, profe, ahí usted atenúa 10 veces el valor de la tensión de entrada.
Entonces yo voy a tener que utilizar el conmutador ese para ver en vertical. Claro, el atenuador del osciloscopio lo vas a elegir en función de la punta atenuadora que coloques. Claro, pero eso no pasa nada, eso sigue siendo económico en cuestión de errores, digamos, utilizar ese conmutador. ¿Cómo económico? Económico me refiero a si tiene algún tipo de error. No, porque el error de la atenuación, cuando el fabricante, después vamos a ver un poquitito más detalle de esto, pero digamos, cuando el fabricante pone en ese atenuador, en el panel frontal que decíamos 1 volt por división, 2 volt por división, 3 volt por división, o 5 volt por división, lo que dice es, ese valor tiene un error de 3%, por ejemplo, para cualquier posición de ese atenuador. Entonces, el error propio del osciloscopio siempre es el mismo, o habitualmente puede haber ligeras variaciones en los extremos en algunos casos, pero en general la exactitud del vertical es igual para cualquier punto del atenuador, ¿no? Entonces eso no te cambia la exactitud de la medición. Entiendo, me quedó claro. La exactitud de la medición va a depender del atenuador, va a depender de la atenuación de la punta, que habitualmente se considera sin error, y va a depender del error de apreciación. Está bien, perfecto. Perfecto. O sea, voy a hacer un ejemplo burdo, pero podría utilizar una punta 100X si lo hubiera, no sé si existe. Esto es burdo. Sí, por eso les comenté que lo habitual son puntas por 1, por 10 y por 100. Tenemos puntas atenuadoras por 1000 también hay, otros valores raros, digamos, pero las más comunes son la punta por 10, sin duda, y también las puntas por 100. La punta por 1, en realidad uno llama punta por 1, pero es una conexión con cable, directamente con un cable, ¿no? Claro. Si yo utilizara una punta de 100X o por 100, lo que vería sería un valor pico, digamos, de 0,01 volt. Corro el selector en vertical y nada, va a disminuir. Exactamente, es exactamente lo mismo, claro. Perfecto. Y la capacidad de la punta la harías de la misma manera que hicimos como calculamos la capacidad de la punta para el atenuador por 10, ¿no? Es decir, cuando hicimos acá en el ejercicio acá, ¿cómo calculamos la resistencia y la capacidad de la punta? La resistencia de la punta la calculamos considerando que tenía que atenuar 10 veces, ¿sí? Si atenúa 100 veces, esta cuenta, en lugar de 1 sobre 10 es 1 sobre 100, y acá en lugar de 9 va a tener 99 megohms. La resistencia de la punta va a ser 99 megohms, ¿sí? Claro. Bueno, profe, yo me perdí en la parte esa de que hay que cambiar el atenuador vertical, si se cambia la atenuación de las puntas. Claro, en el ejemplo que pusimos, en este ejemplo, por ejemplo, acá. Supongamos que esto es el valor pico, ¿sí? Habitualmente cuando se da la indicación acá, esto es valor eficaz, pero supongamos que tiene 10 volt de valor pico. ¿Está bien? Lo que le llega al osciloscopio cuando tengo una punta por 1 acá es 10 volt de valor pico, ¿sí? ¿Está bien? Bien, sí. Cuando tengo una punta atenuadora por 10, lo que le llega al osciloscopio, que es este punto que está acá, al osciloscopio, esta es la entrada del osciloscopio, esta es la punta, ¿no?, que es externa al osciloscopio, lo que le llega al osciloscopio, justamente por este divisor resistivo, es 1/10 de eso. O sea, de los 10 volt le llega 1 volt acá. ¿Está bien? Claro. Entonces, supongamos que tenemos, lo habitual es tener 8 divisiones verticales, pero para hacerla fácil vamos a considerar que tenemos 10 divisiones verticales. También hay osciloscopio con 10 divisiones verticales, pero no es lo común. Pero digamos, supongamos que tenemos 10 divisiones verticales, ¿sí? ¿Podemos hacer ese ejercicio? Es decir, si tenemos 10 divisiones verticales y acá le llegan 10 volt, acá tendría que utilizar 1 volt por división para ver el semiciclo positivo de esta señal sinusoidal, ¿está bien? Si pongo 1 volt por división, veo el semiciclo positivo de la señal desde 0 hasta el valor máximo, ¿está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Bueno, Sí. si uso una punta por 10, acá, como dije, en lugar de llegarle 10 volt de valor máximo, le va a llegar 1 volt de valor máximo. Entonces, ese volt de valor máximo lo tengo que dividir por las 10 divisiones. Entonces acá el atenuador del osciloscopio lo tendré que poner en 0,1 volt por división, para que el fondo de escala, es decir, entre el 0 y el máximo de la señal sinusoidal, vea 1 volt. ¿Está bien?
porque voy a tener un vol acá, no voy a tener 10 vol como tenía acá, porque lo atenué 10 veces, ¿está bien? Entonces Bien, varía bien, bien. 10 veces la posición del atenuador del osciloscopio. Ok, ok. Vamos a ir haciendo algún ejercicio para tratar de reforzar esto después, cómo elegimos el atenuador de un osciloscopio determinado, pero bueno, tanto como para tratar de responder a tu pregunta. ¿Se entiende? Bien, bien. Sí, sí, gracias. Bien, ¿no? Por favor. Bueno, ¿algo más? Vamos a detener esto.